estudiantes, un gusto estar de nuevo con ustedes para entrar ahora en un tipo diferente de literatura, como es la literatura profética. Y para introducirnos un poco en este campo, debemos comenzar diciendo que el profeta es la manera como Dios se hacía audible. En otras palabras, el profeta es la boca de Dios, porque un profeta es uno que habla la palabra de Dios. Por lo tanto, la manera como Dios se comunicaba con su pueblo era a través del profeta. Y es bueno que aprendamos desde el principio que es un dicho pues que ha quedado casi que acuñado en otras clases, que la palabra en la boca del profeta es más poderosa que la espada en la mano del rey. Ya hemos visto, ¿verdad?, lo que han sido la monarquía, los diferentes reinos de Israel, el reino de Judá, y vimos que cuando un rey ascendía al trono, había la intervención de un profeta. Lo vimos en el caso, por ejemplo, de Samuel, que fue a quien Dios utilizó para comunicarle a Saúl que sería rey en Israel. Luego fue Samuel quien también su palabra pues lo dijo: hasta aquí llegó tu reinado, Dios ha arrancado tu reino. Luego es Samuel quien unge a David para que David entonces fuera el rey sucesor de Saúl. Y Moisés, quien también es considerado como profeta, él dejó, como vimos, un indicativo para los reyes, y es que cada día debían leer una copia de la ley para saber cómo iban a gobernar en representación de Dios. Entonces la palabra, repito, en la boca del profeta es más poderosa que la espada en la mano del rey. Fueron muchos los reyes a quienes el profeta le dijo: esto es lo que va a ocurrir contigo, vas a morir en la batalla, como sucedió con Acab, y sucedió como el profeta lo dijo. Esto para nosotros ya es un principio, y es que y es una pregunta que suelo hacer cuando pregunto ¿qué es la palabra de Dios para ti? Y la respuesta a la que concluyo es que la palabra de Dios debe ser el lugar de habitación de mis pensamientos, porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y otro punto de aplicación para nosotros es que cuando estamos hablando, usando la Biblia, nosotros estamos utilizando nuestra participación en el oficio profético de Cristo. Porque, repito, un profeta es uno que habla la palabra de Dios. Entonces estamos entrando en la literatura profética, que es diferente a la poética, a las epístolas, a lo que es narración, ¿ok? Y una particularidad que tiene los escritos de los profetas es que sus profecías siempre están enmarcadas dentro de su contexto histórico. Por ejemplo, cuando Dios le dijo a la serpiente, ¿verdad?, que habría dos descendencias en enemistad, fue una profecía, pero dentro del ambiente del Edén. O cuando Dios llamó a Samuel, siendo todavía un muchacho, y él pensó que era la voz de Elí, el sacerdote. Entonces, este es un principio, que la profecía primero parte del contexto histórico, y esto es verdad con el resto de los profetas. Pero el punto es que no se queda en el contexto histórico, sino que entonces parte de allí y entonces luego se proyecta hacia el futuro. ¿Okay? Entonces, esto es un principio
en la literatura de los profetas, ¿okay? Se enmarca dentro de su contexto histórico, pero luego trasciende hacia el futuro, inclusive hacia la eternidad, ¿okay? Entonces, teniendo estos puntos de referencia, inclusive podemos añadir otro punto, y es que el ministerio profético está enmarcado también en el pacto de Dios con Israel, el pacto de Dios con Abraham. Tiene que ver en esa relación de pacto, porque era precisamente conducir al pueblo a que fueran fieles al pacto que Dios hizo con ellos. En este caso, por ejemplo, en el Sinaí, Dios hizo un pacto con Israel y le dijo: ustedes serán, dice en Éxodo 19, ustedes serán mi especial tesoro, serán de entre todas las naciones, serán mi pueblo escogido, si oyen mi voz y si guardan mi pacto. ¿Okay? Entonces, por eso dije que Moisés dijo también que se le diera una copia de la ley a los reyes para que se mantuvieran dentro del pacto y no se corrompieran con la costumbre de las naciones paganas. ¿Okay? Entonces, este principio es importante mantenerlo presente, ¿okay? Que siempre está marcado en una relación de pacto. Y vamos a comenzar con los dos profetas que profetizaron contra Israel, porque aunque Jonás también fue profeta en Israel, sin embargo su profecía fue más bien de prosperidad. Fue en un momento de prosperidad de Israel que Jonás participó como profeta. Pero en el caso de los dos profetas que vamos a estar considerando, que son Oseas y Amós, Dios habló a través de la boca de ellos palabras de juicio. ¿Okay? Entonces, estos son los dos profetas con los que vamos a estar trabajando en esta clase, Oseas y Amós. Y lo primero que quiero que consideremos es la diferencia entre estos dos profetas, porque en el caso de Oseas, y es un caso muy particular, aunque era un método de Dios, lo que hizo con Oseas lo hizo con otros profetas, y era que Dios mandaba que el profeta hiciera algo, no solamente que hablara, sino que inclusive hiciera algo, y eso que el profeta hacía servía entonces de señal para el pueblo al cual Dios le estaba enviando su palabra. En este caso, Dios le dio una orden a Oseas, muy extraña por cierto, ¿verdad? Y era que llegara a unirse a dos mujeres. En primer lugar, a la primera mujer que Dios le dijo que se uniera, luego fue a la otra, pero no fue al mismo tiempo, fue las dos. Fue que fuera una mujer licenciosa, una mujer fornicaria, una mujer que se entregaba, ¿verdad?, a su amante, una prostituta, pues. A través de esa acción, Dios dice, y está comenzando el primer capítulo de Oseas, donde Dios le dice el principio, dice el verso 2, Oseas 1:2, dice: el principio de la palabra del Señor por medio de Oseas, la palabra del Señor por medio de Oseas, dijo el Señor a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria, ¿sí?, e hija de fornicación. O sea, que inclusive su mamá también fuera de la misma calaña, pues, ¿verdad? Porque la tierra fornica apartándose del Señor. Entonces, de una manera ilustrada, Dios quería que le quedara bien firme al pueblo de Israel que ellos habían caído en
prostitución en cuanto a Dios. Dice, fue pues y tomó a Gomer, hija de Dibaén, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y Dios mismo le dijo, bueno, este es el nombre que le vas a poner al hijo que te nació de esta mujer, de esta fornicaria, y es Jezreel, que significa Dios siembra, o en este caso pues Dios arranca lo que sembró, o sea, tiene que ver con siembra, o sea que siembra, o sea que arranca la siembra, porque eso es lo que comunica en primer lugar ese nombre. Dice, porque en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Entonces fíjate cómo el nombre, cuando Oseas entonces llamaba a su hijo Jezreel, ven acá, estaba comunicándole un mensaje a Israel cuando llegara ese momento de Dios juzgándole en el valle que iba a tomar el mismo nombre de este muchacho. Concibe otra vez y le dio a luz una hija, no otra hija, sino que ahora nació, fue una hija. Y Dios también le indicó cuál nombre le iba a poner. ¿Okay? Y le dijo, la llamarás Lo Ruama. El término Lo en hebreo significa no. ¿Okay? Y Ruama, compadecida. Entonces la no compadecida. Igualmente cuando entonces Oseas llamaba a su hija con el nombre, estaba comunicándole a Israel el mensaje de que ahora ustedes no me compadeceré más de ustedes, ya ustedes no son la compadecida, Lo Ruama.